Y acá estamos una vez más en esta humilde transmisión, en este humilde espacio que, si yo no me equivoco, por alguna extraña razón, y de hecho ustedes habrán visto que me estoy poniendo más canchero cada día con esto de pasar de una cámara a la otra. Desde a poco, muchachos, a ver, vengo de Argentina, el sur del mundo, o sea, mucho todavía no me sale. Ustedes me tienen que saber entender. Pero acá estamos en una nueva transmisión, luego de haber pasado durante mucho tiempo sin hacer transmisiones. Volvemos una vez más con esos temas que a vos te gustan, con esos temas que vos estás ahí del otro lado diciendo, qué buena onda, che, esto de lo que van a hablar. Y esta vez sí. Esta vez no vamos a trolear a nadie, porque la última vez que hemos puesto ahí el título, el libro de Enoch, de repente hubo un cambio repentino y dijeron, che, pero bancame, yo me había puesto ahí con mi teléfono en mano para poder disfrutar de una charla acerca del libro de Enoch y al final me saliste con cualquiera, Santi. Bueno, a ver, esta vez no vamos a trolear a nadie, así que esta vez tenemos el tema ideal para vos que estás del otro lado, vos que estás los jueves esperando que podamos transmitir para charlar acerca de estas cosas que tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con las Escrituras. Y como el día de hoy, a ver, yo obviamente, a ver, mirá, a mí con este corte de pelo, ¿vos te parece de que puedo enseñar algo en serio? No, en absoluto. Tengo que estar acompañado de alguien que sepa. Y como, a ver, Jorge Carrillo parece que lo llamaron de enlace o lo habrán llamado de algún tipo de esos lugares medio raro. A ver, hoy tenemos a un capo, a un genio. Jorge nos ha abandonado, pero a ver, Jorge se fue, pero vino uno que tiene la posta, vino uno que vos lo conocés, vos que estás del otro lado sabés de quién estoy hablando, y quiero darle la bienvenida una vez más, porque, a ver, bienvenida ya no, porque ya es parte de la casa, José Carlos Alpizar Valverde desde Costa Rica. Bienvenido, José. Hola, ¿Me mi escuchás? hermano, ¿me escuchas? Genial, yo te escucho genial. ¿Vos? Sí, te escucho muy bien. Me dio mucha risa lo que dijiste de que llamaron a Jorge de Enlace. Bueno, a ver, le mandamos un saludo a Jorge Carrillo, que seguramente en algún lugar nos estará viendo, ¿no es cierto? Desde las estrellas nos estará viendo. Desconozco. Un abrazo enorme. Y si por esas casualidades, vamos a tirar ahí el centro. Nosotros que somos futboleros, José, ¿vos sos futbolero? Pará, ¿te gusta el fútbol? Pues viera que no mucho, solo veo fútbol cuando juega la selección de nuestro país. ¿Cómo me vas a decir que no? ¿Cómo No me veo vas a...? fútbol de Costa Nosotros acá Rica, en no veo fútbol Argentina, europeo, no veo nada de eso. nosotros estamos así, con el corazón que se nos sale del pecho, porque dentro de 2 días se va a jugar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca. O sea, es como que la final de la Champions la jueguen el Barça y el Real Madrid. A ver, pero tipo más modesto, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos así y vos me decís que no te gusta el fútbol. Te voy a hacer, ¿sabes qué? Te voy a hacer hincha de River Plate, el club más ganador. Mi bro, qué pena porque te iba a decir precisamente que no sé mucho del fútbol de Argentina, pero siempre me ha gustado más el Boca Juniors. Por alguna extraña razón se está cortando la transmisión con Costa Rica, pero bueno, vamos a ver si Jorge no se conecta con nosotros. Bueno, a ver, vamos a estar orando por tu vida, vamos a estar pidiéndole al Señor que te dé revelación, pero bueno, a ver, volviendo a la sintonía de esta transmisión, de esta charla y demás, José, sinceramente estoy contento porque estés acá junto con nosotros. No, de verdad que muchas gracias. Ya es varios tiempos siguiendo Rincón y de verdad que es un gran honor. Ya es como la tercera o cuarta vez que aparezco con ustedes. Pero de verdad que es un honor. Yo sigo Rincón, todas sus publicaciones, las entrevistas que se hacen me parecen demasiado buenas. Y ahí hemos estado trabajando también en cultura ya desde hace ya unos meses. Pero es un gran honor, de verdad que es un gran honor, y decirles a mis hermanos que les mandamos un saludo desde Costa Rica y contarles que en Costa Rica hay una gran cantidad de personas que siguen Rincón Apologético.
¡Vamos, Costa Rica, vamos! A mí me habían dicho que Costa Rica era un lugar de gente inteligente, gente genia, gente que sabe cuál es la posta, sabe identificar la posta. Un saludo muy grande a los costarricenses. Y bueno, a ver, ya se van sumando los comentarios. A ver, vos que estás del otro lado, yo te quiero decir esto. Primero para la gente que se va conectando y quizás la primera vez y dice, che, ¿qué onda? Acaban de dar un estudio bíblico y parece que están hablando más payasada que otra cosa. Mirá, a ver, Rincón Apologético es esto que estás viendo. Nosotros mediante la dinámica, la gracia, el embromar entre ambos y demás, la idea es poder sí llevar un estudio bíblico, particularmente los jueves, porque los otros días muchas veces hacemos otras cosas. Pero los jueves sí, llevamos un estudio bíblico, pero no de la manera convencional donde decimos abran sus Biblias en el libro de... No. Nosotros tratamos de hacerlo mediante una dinámica. ¿Por qué? Porque también vos que estás del otro lado, quizás estás, no sé, con un teléfono en mano y demás. Y además de que podamos proveerte, ¿no es cierto?, quizás una opinión acerca de la interpretación que tenemos de las escrituras y demás, con buen fundamento, sino también poder pasar un tiempo de empatía, juntos todos como una gran comunidad que le gusta el tema del estudio bíblico y la apologética. Por eso es que si recién te estás sumando y decís, che, al final esto qué onda, mirá, este es nuestro perfil y acá estamos. Y ojalá que te guste lo que hacemos. Y a los que ya nos conocen, porque hace mucho tiempo que no hacemos transmisiones en vivo, a los que ya nos conocen, mira, la idea el día de hoy es, como ustedes podrán ver acá abajo en el título de este video, dice el libro de Enoc. A ver, ¿quién no se habrá preguntado alguna vez qué onda con Enoc? ¿Qué onda con Enoc? ¿Dónde aparece Enoc? Y la Biblia lo describe ahí en el libro del Génesis en sus primeros capítulos, ¿no? Y parece ser un tipo tan importante, pero que la Biblia le da tan poco tiempo, ¿no es cierto?, a describir su historia, o describir quién él era y demás. Un montón de dudas se suscitan alrededor de Enoc, y más cuando hablamos, y encima este tipo tiene un libro, pero aparece 3 versículos nada más y tiene un libro. Bueno, sí, la idea es poder encarar este tema de la mejor manera posible. Y obviamente, como yo no lo podía hacer, acá hay un capo del libro de Enoc, que es José. Así que, vos que estás del otro lado, si te gustaría participar de esta conversación y demás, déjanos tus comentarios. Ahora vamos a leer algunos comentarios porque ya hay un montón. Gracias a todos. Hay un montón de comentarios. Vamos a leer algunos comentarios, a enviar algunos saludos y demás. Pero la idea es que compartas este video si te gusta, si ves de que lo que te estamos dando es de edificación. Compartirlo, ayudanos, mandanos un comentario, danos una crítica si vamos bien, si te gustaría más por otro lado y demás. Que nosotros, siempre y cuando sea bajo el marco del respeto, pero le damos para adelante y nos encanta poder aprender los unos de los otros dentro de esta gran comunidad de un pueblo de apologistas. Así que, José, a ver, primero, allá, ¿qué onda el clima en Costa Rica? ¿Cómo la pasaste al día? Acá nosotros, penumbra total. ¿Allá qué onda? ¿Qué significa penumbra? Penumbra es tipo oscuridad. ¿Por qué? Porque estaba todo nublado. Parecía que en cualquier momento se iba a aparecer la nave del día de la Independencia, ¿viste? Con Will Smith. Parecía que en cualquier momento iba a pasar algo de eso. Bueno, les cuento que en Costa Rica nosotros no somos como ustedes que tienen verano, otoño, primavera, sino que nosotros tenemos 6 meses, como estamos cerca del Ecuador, tenemos 6 meses de estación lluviosa y 6 meses de estación seca. Entonces, ahorita está a punto de comenzar la estación seca, ya está terminando la estación lluviosa. Entonces, todavía está el cielo pues bastante nublado en estos meses. Y hoy ha sido un día, bueno, lo hermoso de Costa Rica es que no hay cambios de temperatura muy abruptos entre el día y la noche. Casi siempre manejamos la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica es normal ahorita que estemos a unos 22, 23 grados y en la noche mucho va a estar a 20 grados, lo más bajo. Entonces está fresquito, pero sí, sé pronto en diciembre, ya más que todo en diciembre, dentro de una semana, 2 semanas, la temperatura va a bajar un poco porque llegan los vientos polares y entonces nuestras temperaturas bajan como a 17, 18 grados, 16 grados tal vez, pero no muy bajo como ustedes. Eso es un invierno para nosotros. Mirá, nuestros inviernos son de 3, 4, 5 grados bajo cero. ¿Sabés lo que es? Salimos así para afuera y de repente nuestras lágrimas se convierten en estalactitas. O sea, es un frío impresionante. A ver,
vos que estás del otro lado y ya estás poniendo tus comentarios, ¿qué te parece, José, si leemos algunos comentarios antes de arrancar? Ok. Mira, acá nos escribe Oscar Sánchez, un saludo enorme. Adriana de Lucy, también un saludo. Juan Carlos Montero, siempre ahí fiel, un abrazo, genio. Dice, hola hermano, apareciste como el zorro de repente, ¿viste? Bueno, acá en Argentina, la serie del zorro, ¿viste que es viejísima? Yo no sé si la siguen pasando ya en Costa Rica. No, pero sí, sí la vi. La Bueno, acá mexicana. la siguen pasando todos los días al zorro. El zorro y el chavo es algo que pasan todos los días. Bueno, Harold Montenegro, saludos enormes para vos. Maynor Catalán dice, saludos desde Guatemala. Ya preparando con café en una mano y pluma en la otra. Genial, esa es la mejor combinación que podés hacer. Yuvini Valencia Linares, un abrazo enorme. River o Boca. Acá, River. Y pasado mañana salimos campeones. Calet Salazar, también un saludo enorme. Ramiro Andrés, dice, un saludo enorme. Cintia Alvarado, saludos desde Monterrey, México. Un montón de gente de México también siempre nos saluda. Daniel Fasano dice, ¿es el mismo Enoch de Génesis? Buena, para arrancar, ¿eh? La dejo ahí picando y le mando un centro a José como para arrancar esa pregunta. José Julio Saldirriaga Zavala dice, la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope la incluye. Buen punto también, lo vamos a charlar a eso. Aaron Montenegro dice, el libro es interesante. Daniel Fasano dice, el libro de Judas casi no entra en el canon bíblico por mencionarlo. Adriana de Lucy dice, me gustaría que fueran más concretos. Fútbol, clima, etcétera. Y Enoch, ya viene Enoch, tranqui. Fue arrebatado y ahora va a volver. Jorge Osto dice, arriba Rincón Apologético, sigan adelante con tan arduo y excelente trabajo, hermano. Muchísimas gracias, capo, genio, que dentro de poco te vamos a tener acá en vivo. Samuel Bucio dice, saludos desde México. Sebastián Valenzuela dice, es de relevancia para entender mucho del contexto del Nuevo Testamento, aunque no sea canónico, es parte del material que se leía por parte de los apóstoles y muchos judíos. Principalmente el primer libro de Enoch tiene importancia. Guarda, acaba de tirar ahí un buen dato, me gustaría después volver a esto. Harold Montenegro dice, buen análisis, saber por qué no entran en el canon. Para algunos con secretos, para algunos con secretos que no debieron o no necesitaban ser revelados. No entendí lo que quisiste poner, Harold. Julio Alejandro dice, saludos desde México, hermano, saludos. Guadalupe Salazar dice, saludos desde Badiraguato, México. La primera vez que nos llaman, que nos escriben de Badiraguato. Así que todo un saludo enorme para la gente de Badiraguato. Saludos desde Santiago de Chile, dice Rafa Belilla Martínez. Ángel Cerón, saludos desde Perú. Héctor Galbor dice, el libro de Enoch tiene un valor hermenéutico para comprender mejor el contexto de Génesis. Guarda, buena esa. Saludos desde Perú, dice Víctor José Salas. Y John Manuel Oviedo Cerda dice, saludos desde Perú. La gente de Perú, de México, de varias partes del mundo nos está saludando. Y a ver, arrancamos con la pregunta. Sí, mirá, José, yo suelo hacer esto con Jorge. Agarro así ¿viste la granada? Así la tiro y te la arrojo. Te voy a arrojar una granada. El libro de Enoch, el supuesto personaje principal, antes de empezar a tratar el tema de la autoría y demás, ¿no? El personaje principal del libro de Enoch, ¿es el mismo que describe el libro de Génesis, José? Bueno, este es un tema de mucha tela que cortar y yo creo que inclusive un programa no alcanzaría para poder hablar de él. Tendría que ser varios en realidad. Pero yo quisiera que antes de, bueno, voy a contestar de lleno esa pregunta, pero para poder hablar de Enoch, porque cuando hablamos del libro de Enoch vamos a especular muchas cosas, porque el libro de Enoch especula muchas cosas. De hecho, algo interesante es que cuando una persona lee este libro que se llama el libro de Enoch, lo primero que va a notar es que se va a preguntar por qué se le llama el libro de Enoch, porque en el libro cuando lo lees, al principio parece que realmente es Enoch el que está hablando. Luego parece que hay una persona que en realidad lo que está haciendo es copilando, porque cuando uno lee el libro encuentra como un tipo de redacción donde hay un aparente copilador de tradiciones de Enoch, Matusalén y Lamec. Entonces uno empieza, como al principio el libro empieza hablando como si fuera Enoch el que está hablando en persona. Luego hay partes en donde parece que es Matusalén el que está hablando. Luego hay otras partes en donde parece que es Noé el que está hablando, en otras Lamec. Y a veces parece que es un compilador el que está hablando sobre un montón de tradiciones que recogió sobre ellos. Entonces, inclusive habría que cuestionar si debería llamarse realmente el libro de Enoch. Pero lo que sí es importante cuando hablamos de este tema es algo que vos mencionaste, y es que la Biblia solo menciona 3 veces a Enoch. En el Antiguo Testamento,
bueno, esas tres veces que la Biblia menciona el libro de Enoc, la primera vez es en Génesis capítulo 5, versículo 18 al 24, que ahorita voy a leer este versículo para decir algo importante. Y luego, vuelvo a citar a decir la cita, Génesis 5, del 18 al 24. Luego, Santiago, la Biblia en todo el Antiguo Testamento no va a volver a mencionar más al libro de Enoc. Nunca más. Es hasta el Nuevo Testamento que se va a volver a mencionar a Enoc, que es en Hebreos 11:5 y después se le va a citar en la carta de Judas 1:14 al 15. Entonces, esto es muy importante mencionarlo, el hecho de que este libro no es, solo se menciona una vez en el Antiguo Testamento, porque esto generó gran especulación. El hecho de que solo una vez se nos aclare que, porque voy a leer rápidamente Génesis 5, 18, 24, dice así, es lo único que se dice en el Antiguo Testamento de él. Dice, Génesis 5, 18, dice, había vivido Jared 160 años, 62 años, cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Había vivido Enoc 75 años cuando engendró a Matusalén, y después de haber engendrado a Matusalén, Enoc caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc agradó a Elohim, y no fue hallado porque lo trasladó Elohim. Y es lo único que se menciona de él. Entonces, ¿a qué se refiere el autor cuando dice que Dios agradó a Dios? ¿A qué significa el autor de Génesis cuando dice que fue trasladado, que no fue hallado porque agradó a Elohim? Esto es importante mencionarlo porque esto generó mucha especulación sobre este personaje preluviano. Entonces, de ahí es que surge el libro de Enoc. El libro de Enoc es una compilación de tradiciones del siglo III antes de Cristo, que trata de responder muchísimas cosas acerca de Enoc que eran eran un total misterio. Entonces, la respuesta es no es el mismo autor. El libro de Enoc se le considera una pseudografía, porque el autor está atribuyendo una obra a alguien que realmente no la escribió. Esto era muy normal en los siglos antes de Jesús y un poco después de Jesús, era una práctica muy común. Entonces no puede ser Enoc porque Enoc vivió 5.500 años antes de Jesús. 3.500 años antes de Jesús, mientras que en el libro de Enoc fue escrito 3 siglos antes de Jesús. Pero cuando una persona lee el libro de Enoc, se va a encontrar que, por ejemplo, hay un capítulo, que es el capítulo número 71, que se llama Enoc en el cielo de los cielos. Y es un capítulo que trata solo de hablar de qué pasó con Enoc cuando fue arrebatado, dónde fue, cómo fue lo que le pasó a él, cuál fue su experiencia. Entonces, todo esto demuestra de que fue un intento del judaísmo tardío por tratar de dar respuestas a la persona de Enoc. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que cuando la Biblia dice que Enoc fue trasladado, se refiere a que Enoc fue, bueno, es lo que podemos afirmar, es lo que la Biblia dice en Hebreos 11:5. Hace poco, Santiago, hablaba con una persona judía que nunca ha leído el Nuevo Testamento y estábamos hablando de Enoc, y me mencionaba que para ellos Enoc es un personaje muy misterioso. Los judíos no reconocen el libro de Enoc, no leen el libro de Enoc tampoco. Y yo le mencioné a esta persona que el Nuevo Testamento menciona el libro de Enoc, a Enoc, y esa persona se sorprendió porque dice Hebreos 11:5, por su fe Enoc fue transportado a fin de que no viera muerte. Entonces, cuando la Biblia dice que Enoc fue trasladado, aquí el Nuevo Testamento nos da totalmente seguridad de lo que debemos interpretar. Fue que fue transportado por Dios para no ver muerte, y nunca se le halló, pues Dios se lo había llevado consigo, y antes de haber sido transportado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No sé si dejé en claro la respuesta. Genial. A ver, bueno, entonces sabemos que primero que el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, ¿no es cierto? Esto muchas veces algo que puede llegar a generar confusión, ¿no? Decir, el libro de tal, y cuando te cae la ficha de que en verdad no fue escrito por ese tal, empiezan las dudas a suscitarse.
Ahora me gustaría poder después pasar a la datación, ¿no es cierto?, de cuándo, cómo fue escrito, cómo es que llegaron las historias de Enoc, ¿no es cierto?, a escribirse y demás. Pero, a ver, me gustaría salir un poquito de la dirección hacia donde nos estamos dirigiendo y hacerte una pregunta, ¿no? Me llama mucho la atención que particularmente nosotros los cristianos, dos personajes sumamente importantes dentro del plano bíblico no tengan casi participación dentro de él. Te doy un ejemplo, bueno, claramente el caso de Enoc, como también es sumamente llamativo el caso de Melquisedec, ¿no? Melquisedec sumamente importante dentro de toda la enseñanza cristiana, cuando casi no tiene participación, ni la Biblia describe quién él era y demás. Mi pregunta es, pese a que los libros que se consideraron sagrados casi no los mencionan, en paralelo, dentro del folclore judío, ¿habían historias o tenía relevancia la vida de personas como ellos, de tal manera que luego de haber pasado tantos miles de años, aún en el primer siglo, todavía seguían generando esta incertidumbre y demás? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, en el caso de Melquisedec, no es tan abundante, por ejemplo, la especulación judía acerca de él, pero eso tiene una explicación. Vos sabés que nosotros los cristianos vemos en Melquisedec muchos una prefigura de Jesucristo. Entonces el tema de Melquisedec, los judíos no lo han querido tocar muchísimo. Esto te lo digo porque yo he hablado con judíos y les he hablado sobre Melquisedec y todos abiertamente me han dicho, no es un tema que estudiemos muchísimo nosotros. Pero, por ejemplo, en el judaísmo tardío, el libro de Enoc es un ejemplo de que había mucha especulación acerca de este personaje. Otro ejemplo de eso es Salomón. Perdón, ¿a qué llamas judaísmo tardío? Sí, el judaísmo tardío es el pensamiento judío de 3 siglos, 4 siglos antes de Jesús. A eso es lo que llamo judaísmo tardío, para que Genial. nos puedan entender todos. Es un judaísmo que sí tiene mucha especulación sobre temas que no están claros en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Enoc vamos a encontrar que se habla muchísimo de los ángeles. Por ejemplo, una de las razones, Santiago, por las que sabemos que el libro de Enoc no pudo haber sido, por ejemplo, escrito por Enoc, es porque la angeología que presenta el libro de Enoc es propia de el siglo 3 y 4 y siglo 2 antes de Jesús. Esta angeología está en común con los famosos libros deuterocanónicos que aparecen en la Biblia católica, porque, por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de Enoc se nos menciona 7 ángeles: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel y Remiel. Entonces, esta angeología no era propia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo encontrás que aparece el ángel Gabriel, Miguel en el Daniel capítulo 10, y no era común en el Antiguo Testamento darnos nombres de ángeles. Un producto de la especulación del judaísmo tardío era esa. Otro personaje del que se especuló mucho, para contestar tu pregunta, del judaísmo tardío es, por ejemplo, Salomón, a quien se le atribuye el libro de sabiduría y el libro de Eclesiástico, que son libros deuterocanónicos que están en la Biblia católica. Y hay una serie de Salomón, ¿no? ¿Perdón? Los salmos de Salomón también. Odas de Salomón, correcto, sí. Todos esos son libros que tratan de atribuirse a estos grandiosos personajes y eran intentos del judaísmo por responder muchas cosas que generaban dudas. Veámoslo de esta manera. Nosotros como cristianos tenemos cierta luz con respecto a Enoc porque tenemos el Nuevo Testamento, que nos aclara que cuando él murió, perdón, que nos aclara que la frase fue llevado por Dios, significa que fue transportado por Dios para no ver muerte. Eso lo sabemos nosotros con total certeza porque nos revela Hebreos. Pero ahora ponte en los pies de un judío. ¿Qué hace el judío? ¿Qué contesta? ¿A qué conclusión llega? Solo tiene ese versículo que habla de él. Entonces era necesaria la especulación. Entonces es por eso que salió el libro de Enoc. Era inevitable que surgiera un libro de Enoc prácticamente. Entiendo. Genial, buenísimo. A ver, otra de las cosas, ¿no? Para vos decir, como vos decías, ¿no? Para ubicarnos en contexto, ¿no? El tema de hoy,
cuando nosotros de repente vemos en internet el libro de Enoch, para leer el libro de Enoch, ¡pum! Enter. Y ahí lo veo ya ¿cómo es? Traducido y demás. ¿De dónde provienen los manuscritos? ¿Cuándo se descubren? ¿Qué datación tienen? Y todas esas cosas, los idiomas en los que están. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de eso? Claro. Bueno, algo importante mencionar acerca del libro de Enoch es, por ejemplo, que este libro realmente fue encontrado hasta bueno, en los primeros siglos, vamos a decir primero esto, los padres de la iglesia mencionaron muchísimo el libro de Enoch. Por ejemplo, en la epístola de Bernabé, que es del siglo II, menciona 2 veces a Enoch como escritura de la palabra de Dios. Entonces, con esto quiero responder a que en el siglo I, siglo II y siglo III de la era cristiana, el libro de Enoch estaba en discusión si debería ser parte del canon o no. Inclusive, como te digo, en la carta de Bernabé del siglo II se menciona en 2 ocasiones el libro de Enoch como la escritura. Pero no solo lo menciona la carta de Bernabé, sino que, por ejemplo, también, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, San Agustín, mencionan en muchas ocasiones el libro de Enoch. Entonces, quiere decir que el libro de Enoch era muy usado en el cristianismo primitivo y en el judaísmo tardío. Sin embargo, cuando se definieron los 22 libros del Antiguo Testamento, el libro de Enoch quedó fuera y dejó de ser utilizado por la iglesia cristiana. Entonces, pasó un periodo de silencio casi que del siglo IV hasta 1773, donde el libro de Enoch no se mencionaba prácticamente, pero en 1773 un hombre llamado James encontró unos manuscritos en Etíope del libro de Enoch en África, y ahí se resurgió otra vez el tema del libro de Enoch. No sé si fui claro con eso. Totalmente, totalmente. De hecho, estaba prestando atención a algunos comentarios. Tenemos ya casi 100 personas en línea. Un abrazo a todos. Gracias por hacernos el aguante. Si les gusta este video, compártanlo ahí. Así podemos seguir interactuando y llegar a más gente. José, a ver, una pregunta que me suscita y que me venía dando vueltas en la cabeza a medida de que ibas desarrollando tu última respuesta, ¿no? El hecho de que los cristianos, lo vemos, como vos dijiste bien recién, parecen que tenían determinada empatía con el libro de Enoch, ¿no? Lo vemos reflejado en la epístola de Judas, donde lo cita a Enoch, como también en epístolas escritas por los padres apostólicos. Ahora, yo siempre lo que consideré, y me parece de que es lógico pensar en esto, es que los primeros cristianos eran súper rigurosos a la hora de considerar determinados escritos como ya sea escritura o como material para canalizar lo que tiene que ver con la doctrina, ¿no? ¿Por qué los cristianos utilizarían con tanta frecuencia y con tanta empatía un libro que luego no fue sumado al canon bíblico? Y que, si yo no me equivoco, y corregime en esto, los judíos tampoco obviamente no lo suman a lo que es su canon. Claro, la razón es, hermano, porque a los cristianos les agradó mucho el libro de Enoch, porque el libro de Enoch presenta muchísimo la idea del Hijo del Hombre, que para nosotros los cristianos es Jesús. Entonces, el Hijo del Hombre, por ejemplo, hay muchísimas referencias, por ejemplo, aquí tengo una que quisiera hacerte del libro de Enoch con respecto al Hijo del Hombre. El libro de Enoch literalmente presenta al Hijo del Hombre como Dios. Y eso fue precisamente fue una referencia podríamos decir que era como un texto en el cual apoyarse para demostrar que, por ejemplo, los judíos del siglo,
Una buena arma apologética para los cristianos del primer siglo. Sí, correcto, gracias, muchas gracias, me diste las palabras correctas. Exacto, porque el Hijo del Hombre en el libro de Enoc es presentado como Dios. En varias ocasiones se habla de que todas las personas van a adorar al Hijo del Hombre. También es interesante que el libro de Enoc menciona en varias ocasiones que el Hijo del Hombre va a regresar, ¿verdad? O que Él viene. De hecho, la cita que haces de mira qué interesante, eso es lo que hizo el autor de Judas. Porque el autor de Judas en Judas 1.14 cita literalmente a Enoc 1.9. ¿Y qué dice Judas 1.14? Él viene con sus santos a traer juicio. Entonces, en el libro de Enoc, los cristianos primitivos encontraron referencias sobre la segunda venida de Cristo, encontraron referencias sobre la divinidad de Cristo, y es por eso que utilizaban muchísimo el libro de Enoc. Pero la razón por la que queda fuera es precisamente, y ahora lo estaba viendo en uno de los comentarios de las personas que nos están escuchando, la razón es porque el libro de Enoc, al ser escrito en el siglo III, está en ese periodo que llamamos el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos. Y Hebreos 1.1 dice que precisamente Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. Entonces, en ese tiempo de 450 años hubo silencio en Israel, donde Dios no levantó profetas como Malaquías y Zacarías. Y es por esa razón que el libro queda fuera. Pero bien como vos lo señalas, fue un importante instrumento de apologética de los cristianos del siglo I, II y III. Genial, buenísimo, muy buena esa, me gustó, me gustó. Dejen sus comentarios, todos los que están del otro lado, tenemos 100 personas conectadas en línea. Me gustaría leer, José, si te parece alguno de los comentarios, porque veo muchos comentarios interesantes. Y me voy a quedar con uno acá, que es el de Jorge Hostos, nuestro amigo, genio. Dice, otro dato sobre el tema es que en el Yahad, no sé si lo pronuncié bien, de Qumran, puede haber concedido a la literatura de Enoc el mismo estatus que el Génesis. Y ojo, hay que aclarar eso de la Biblia católica, porque me parece una frase engañosa, porque no es realmente la Biblia católica, sino que está relacionado con cánones no hebreos como la Biblia, la de los 70, ¿no es cierto? La Septuaginta. Dice Samuel, decir que Enoc presenta al Hijo del Hombre como el Dios es una completa tergiversación. Bueno, explícanos por qué, Samuel, y lo comentamos acá con José. Si podrías desarrollar un poquito más. Tampoco te hagas tan extenso porque si no, no va a ser difícil leerlo. Pero bueno, mandamos un saludo enorme a Jorge Lavín. Dice, muy interesante, gracias por abordar el tema. Harold Montenegro dice, al ser usado en el cristianismo antiguo, ¿quiere decir que fue de relevancia? ¿Quién decide durante ese tiempo de silencio de hacerlo irrelevante? Bueno, me parece que la respuesta que acaba de decir José da justo en el clavo, ¿no? A ver... algún que otro comentario más. Mandamos saludos a gente de Chile también que nos está viendo, a Jennifer Reyes, genia, nos está viendo allá desde Chile. David Jonathan dice, tiene más detalles del libro de Génesis. Eduardo Morfa también. Bueno, hay un montón de saludos y acá hay un comentario súper interesante del que me gustaría hacerme parte y poder introducirnos en otro tema, José, que tiene que ver con el libro de Enoc. Acá lo acabo de perder, acá está. Dice, David Jonathan, José dice lo siguiente, 365 años como los 365 días del año. Si había algo, yo recuerdo cuando agarré allá el libro de Génesis por primera vez y empecé hoja por hoja a leerlo, había algo que a mí me había llamado mucho la atención, que dada la casualidad que Enoc parece trasladarse a los 365 años, parece una gran coincidencia con la cantidad de días que tiene el año solar, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque también hay mucha idea dando vuelta dentro de iglesias que tienen una tendencia a inclinarse hacia referencias judías y demás, simbólicas y demás, donde afirman que de repente los días festivos del antiguo Israel, los días ceremoniales, cómo se marcaban los tiempos y demás, no es como
el Antiguo Testamento a nosotros nos enseña que parece decirnos que es a través de las fases lunares, sino que, así como lo dice el libro de Enoc, y a ese podemos sumar el de los jubileos y algún que otro libro más del folclore judío, parecen señalar que los tiempos, las fiestas y demás, eran separados, eran determinados y demás por las fases del sol, por así llamarlo, ¿no? Los tiempos solares. Mi pregunta es la siguiente, José. ¿Por qué parece haber esta diferencia entre el relato del libro de Génesis y particularmente los 5 primeros libros, ¿no? La Torá en sí misma, ¿no? Con lo que estos libros enseñan? Unos enseñan el poder obedecer, ¿no? O estar, perdón, el observar las fases lunares, y otro parece hacer mucho hincapié a los tiempos del sol, ¿no? Los días del sol y demás, los años solares, perdón, y demás. ¿Por qué parece haber esta diferencia y a cuál deberíamos de prestarle atención? Claro. Bueno, hay varias preguntas que haces. Quisiera contestar primero esta última que dices. Bueno, la respuesta es precisamente porque Israel, al volver del exilio, se impregna de un montón de costumbres y tradiciones que no eran del judaísmo, sino que fueron 70 años de exilio en Babilonia, los cuales hicieron que ellos adquirieran muchos pensamientos también que no eran de la Torá, ni de los profetas, ni de los salmos. Entonces, es por eso que eso es un punto que vos bien señalás. Aquí encontramos una influencia ya no judía al presentar un calendario solar, y después sabemos que el calendario de los judíos es lunar. Otra razón, vemos influencias grandísimas, por ejemplo, como lo que mencionaba ahora de los ángeles. No es bíblico, por ejemplo, pensar que los ángeles existen desde siempre, pero otras mitologías de ese tiempo que no eran judías presentaban a los ángeles como siervos eternos de Dios. Y eso es interesante, que en el libro de Enoc, por ejemplo, Enoc 14:1 presenta que los ángeles siempre han existido con Dios. Y es más, ¿sabes por qué el tema de los ángeles abunda en el libro de Enoc? Porque cuando los judíos fueron a Babilonia, encontraron que los dioses babilónicos estaban rodeados de ángeles. Y en el Antiguo Testamento el tema de los ángeles, si bien se mencionan, no es un tema tan abundante. Entonces, era para los judíos los judíos del judaísmo tardío dijeron esto: ¿cómo es posible que los dioses de Babilonia estén rodeados de ángeles que les sirven y nuestro Dios no está de esa forma? Entonces empezaron a desarrollar algunos pensamientos que tenían una importante influencia babilónica. Y también hay creencias que vinieron a meterse a través de tradiciones que no eran bíblicas. Por ejemplo, lee el libro de Enoc y no vas a encontrar ni una sola vez que se mencione el nombre de Yahvé en el libro de Enoc. Y no se encuentra precisamente porque era una creencia del judaísmo, del segundo templo, que el nombre de Dios no se debía pronunciar. Pero eso no era típico en Israel antes del exilio. Vos encontrás en los salmos, en los profetas antes del exilio, en la Torá, encontrás múltiples referencias de Yahvé para arriba y para abajo, se menciona el nombre de Dios, y es hasta que regresan del exilio cuando ya no se quiere mencionar el nombre de Yahvé. Entonces, todo esto nos demuestra que, por ejemplo, en el caso del libro de Enoc, hay una importante influencia del paganismo en el libro, y eso nos tiene que hacer entender que nosotros no debemos poner la mirada en él, sino en los libros canónicos. Entiendo. Genial, ahora, excelente respuesta, sí. Quisiera mencionar unas cositas más. Hay un hermano, bueno, yo respeto si el hermano difiere conmigo en decir que no, en el libro de Enoc no está la divinidad de Jesús, pero bueno, es que no lo digo yo, lo dice el mismo libro de Enoc. Te menciono, por ejemplo, Enoc 1:4. Enoc 1:4 dice: el Dios eterno andará sobre la tierra, aparecerá con su gran ejército sobre el monte Sinaí y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Aquí está hablando de que el Dios eterno aparecerá. ¿Lo ves? Entonces, por eso los cristianos
veían que en el libro de Enoc había una especulación de que el Hijo del Hombre era Dios, porque aquí se está diciendo, nosotros sabemos los cristianos que el Hijo del Hombre regresará, y en el libro de Enoc se está diciendo que el Dios eterno regresará. Y esto no nos debe asustar, esto realmente está en la misma Biblia. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 12, dice, he aquí Yahvé viene con sus santos ejércitos y peleará, y ese es Apocalipsis que se nos dice que es Cristo el que regresa, pero en el Antiguo Testamento encontramos que Yahvé regresará, en el Nuevo Testamento se nos aclara que ese Yahvé es Jesús, y en el libro de Enoc hay muchísimas citas que dicen que, por ejemplo, Él es Dios. Por ejemplo, cito ahora Enoc, otra parte del libro de Enoc, que dice, todos ellos que habitan sobre la tierra, está hablando el Hijo del Hombre, se posternarán y lo adorarán. Así dice, se está hablando de que el Hijo del Hombre va a ser adorado por todos los pueblos. Entonces, está más que claro que para el autor del libro de Enoc, el Hijo del Hombre es Dios. Entonces, esa fue una importante herramienta apologética de los cristianos. Y la sigue siendo, Jorge, casi te digo, la sigue siendo, Santiago, porque la costumbre ya, la sigue siendo, porque el libro de Enoc es una importante ventana para saber qué pensaba el judaísmo tardío acerca de Jesús y qué pensaba el judaísmo tardío acerca de muchísimos temas importantes. Genial, la verdad, genial, genial. A ver, hay un montón de comentarios. Me acaba de llegar un mensaje de Jorge Carrillo diciendo, genial lo que está diciendo José. Así que lo tenemos ahí medio entre las sombras, ¿no es cierto? Es como las tortugas ninja, viste que hay una película en las sombras, ¿no? Lo tenemos a Jorge. Jorge, a ver, da la cara, papá. Acá, face to face, aparece, loco. A ver, otra de las cosas es esta, mira. Hemos visto que, al parecer, el libro de Enoc no es mucho de fiar en determinadas cosas. Vos has dado muchísimos ejemplos a lo largo de esta pequeña charla, porque como vos bien dijiste, da el tema para cortar muchísimo más, ¿no es cierto? Pero en esta pequeña charla que hemos tenido, has dado mucha evidencia de que el libro de Enoc no es de fiar. Te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿por qué entonces hay partes en donde se lo considera el libro de Enoc sí escritura? ¿Por qué es que aún hoy hay lugares en donde sí se lo considera parte del canon? Y la otra es, pese a toda esta influencia, ¿no es cierto?, de ideas que vienen, ¿no es cierto?, y los israelitas arrastraron del cautiverio y demás, hay cosas que sí podamos llegar a aprender por medio del libro de Enoc, ya sea contexto, historia, quizás algo que otro de tradición de los antiguos, ¿no es cierto?, de allá de los patriarcas del tiempo mismo de Enoc, de Noé y demás. Hay cosas que nosotros podamos tener certeza de que podemos llegar a confiar. Claro. Bien, quisiera primero mencionar algunas cosas importantes. Estás mencionando por qué se le considera escritura. Eso te estás refiriendo a Judas 1:14, que dice, también respecto a estos profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y probar la culpa a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron acerca de él los pecadores impíos. Entonces, esta cita que acabo de hacer de Judas 1:13 al 14 es literalmente Enoc 1:9. Es literal, ni siquiera es ni siquiera es que está parafraseado el texto, es que es literal, porque dice, mira cómo dice Enoc 1:9, él viene con gran número de santos para ejercer el juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne, porque por todo lo que han hecho y cometido contra él los pecadores impíos. Es prácticamente la misma cita. O sea, no hay duda alguna de que el autor de Judas hizo una cita del libro de Enoc. Entonces, la pregunta es, bueno, si Judas hace una cita del libro de Enoc y lo considera escritura, ¿por qué no está en la Biblia?
Bueno, nada más quisiera agregar unas cosas importantes. Esto sí es muy hermoso de lo que nos dice Judas, el libro canónico, de que Enoc profetizó, porque aquí, no sé si concuerdas conmigo, de que aquí se está profetizando sobre la segunda venida de Cristo. Ok, Totalmente. entonces esto es importante mencionarlo. Enoc fue, si no me equivoco, y aquí los hermanos que nos escuchan me corrigen, Enoc fue la primera persona en mencionar la segunda venida de Cristo en la Biblia. Guarda, ahí tiraste ahí un bombazo, con un misilazo tiraste, guarda, no lo había pensado nunca. Bueno, y es que Enoc es séptimo desde Adán. Desde Adán hay 7 generaciones. Y dice la Biblia que Enoc dijo esto. Eso sí lo podemos saber con total certeza. El Espíritu Santo, guiando a Judas, cita que Enoc dijo esto. Entonces, quiere decir que Enoc fue el primero en profetizar la segunda venida de Cristo. Pero la respuesta es la siguiente. Ahora te mencionaba que solo un pasaje de Génesis menciona a Enoc. Ajá. Entonces, lo que pasa, hermano, es que en esta cantidad de siglos, desde Enoc hasta Judas, surgieron muchas especulaciones, muchas tradiciones orales acerca de Enoc que generaron mitos y leyendas acerca de él. Sin embargo, estas palabras que dijo Enoc, estas que acabo de leer, Enoc se las tuvo que haber dicho a su hijo Matusalén, y Matusalén a su otro hijo, y así de generación a generación esas palabras que había dicho proféticas Enoc se fueron transmitiendo de generación en generación hasta que el compilador del libro de Enoc se trajo consigo un montón de tradiciones sobre Enoc y también se trajo consigo esas palabras que habían sido inspiradas por el Espíritu Santo en la vida de Enoc. Y el Espíritu Santo lo que hizo fue extraer de ese libro lo único que realmente había sido inspirado por el Espíritu Santo. Nunca, nunca, nunca podríamos decir que el libro de Enoc es inspirado por Dios, porque, por ejemplo, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Bueno, pero mira lo que dice, por ejemplo, Enoc 9:2. Dice, y dijéronse, están hablando los ángeles que te mencioné hace un rato, ahora, los 7 ángeles. Están hablando los ángeles en Enoc 9:2 y dice, y dijéronse el uno al otro, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Los ángeles están hablando. Ahora es a vosotros, santos del cielo, a quienes se lamentan las almas de los hombres, y ellos dicen, llevad vuestra causa ante el Dios Altísimo. Aquí se está hablando de intercesión de los ángeles. Son falsos intercesores. Entonces, ¿cómo podría alguien decir que esto es inspirado por Dios? Jamás. Si aquí la Biblia está, aquí el libro de Enoc está hablando de falsos intercesores. Lo único que realmente fue inspirado por Dios en Enoc fue lo que el Espíritu Santo extrajo en esta porción. Guarda, guarda, me parece, Jorge Carrillo, si nos estás viendo, disculpa, pero me parece que los jueves te lo vamos a robar a José, ¿eh? Genio, crack, qué buena onda lo que acabas de decir, me encantó. La verdad que a mí particularmente me encantó, los comentarios siguen a full. A ver, para ir acomodando un poco las ideas. Y te vuelvo a preguntar, porque quizás con tantas preguntas que te hice ha quedado relegado, ¿no es cierto? Una particularmente que era una duda que estaba teniendo, ¿no? Y del libro de Enoc, ¿no? ¿Podemos extraer cosas que nosotros verdaderamente sepamos que son dignas de fiar? Por dar un ejemplo, lo que vos acabas de decir, bien, es una recolecta, ¿no es cierto? El libro de Enoc, una tradición antigua que seguramente fue inspiración divina, ¿no? Porque así mismo la llama la Biblia. ¿Tenemos algún otro ejemplo más? Quizás no de forma directa como profecía, pero sí algo que nosotros podamos llegar a quizás sumar al conocimiento que la Biblia nos da acerca de, no sé, el libro de Enoc habla mucho del mundo espiritual o del contexto histórico en el que estaba atravesando tanto Enoc como sus contemporáneos. ¿Hay algún otro dato más que se nos pueda sumar y que nosotros podamos llegar a confiar en él? Sí, bueno, en cuanto a temas históricos, no. El libro de Enoc, a diferencia del Antiguo Testamento, vas a encontrar que no tiene esos recursos históricos, que son, por ejemplo, riquísimos, por ejemplo, son en la Torá. Por ejemplo, vos en la Torá encontrás que Moisés dice, y estuvimos en el desierto y encontramos 70 palmeras y allí habían aguas.
Esos son, por ejemplo, testimonios de un testigo ocular. Esas cosas no las encontrás en el libro de Enoc, porque el libro de Enoc está más interesado en temas místicos. El libro de Enoc sí es útil, hermano Santiago, porque el libro de Enoc lo que nos permite es pensar qué creían los judíos acerca de algunos temas que hoy en día son polémicos. Por ejemplo, un tema polémico hoy en día es quiénes son los hijos de Ha-Elohim de Génesis capítulo 6. Son los descendientes de Set, son esos gigantes, son hijos de ángeles. ¿Cómo está el asunto? Bueno, gracias al libro de Enoc podemos saber que el judaísmo tardío no tenía la más mínima duda de que eran ángeles, porque mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Enoc en esta porción. Dice, el capítulo 6 del libro de Enoc dice, sucedió que en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres y les nacieron hijas hermosas y bonitas. ¿A qué te suena eso? Génesis capítulo 6, ¿cierto? Al libro de Génesis, sí. Claro, y dice, y los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Mira cómo los llaman, los ángeles. Entonces, no dice los hijos de Dios, sino los ángeles. Eso nos demuestra que el judaísmo tardío no le quedaba la más mínima duda de que eran ángeles los que habían tenido parte en ese momento. Este texto es interesantísimo porque es lo que yo te digo, el libro de Enoc es un intento por tratar de responder preguntas que no estaban claras. Sigo leyendo, dice, y los ángeles del cielo las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semyasá, mira, hasta se da el nombre del ángel, el líder de estos ángeles que cayeron, dice que era su jefe, les dijo, temo que no queréis realmente llevar a cabo esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unánimes y se comprometieron al respecto los unos a los otros bajo un anatema. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte llamado Hermón, porque en él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Entonces, te das cuenta, o sea, el judaísmo tardío nos permite, el libro de Enoc nos permite pensar, saber qué se sabía antes de Jesús sobre algunos temas especulativos hoy en día, y también el libro de Enoc es un intento por responder preguntas que no se le había dado respuesta. Aquí encontramos que se dice que eran 200 los ángeles, la Biblia no menciona eso, que su líder era Semyasá. Claramente estas cosas no son bíblicas y no podemos confiar en ellas, pero son datos interesantes. José, de repente, pregunta rápida porque se me vino a la cabeza a medida que ibas explicando esto. Satanás, ¿qué onda? ¿Aparece en Enoc? ¿No aparece en Enoc? Sí, sí aparece Satanás. Rápidamente. Es sumamente llamativo esto. Yo recuerdo que al haber leído el libro de Enoc, a mí me había llamado mucho la atención este supuesto líder, ¿no es cierto?, de los ángeles que pecaron, y uno siempre tiene la idea de que el capo de los ángeles caídos es Satanás, ¿no es cierto? Entonces, como que me costaba quizás ver otro líder, ¿no es cierto?, al frente de este pecado que no fuese Satanás, ¿no es cierto? Hace muchos años me acuerdo haberlo leído y ahora que lo estás leyendo recuerdo aquel planteo que me hice, pero lo que sí que no recuerdo es haber leído algún pasaje en donde haga alusión a Satanás, ¿no? Sí, por ejemplo, Enoc 53:4 dice lo siguiente, y le pregunté al ángel, Enoc 53:3 dice, porque vi a todos los ángeles del castigo establecerse allí y preparar todos los instrumentos de Satanás. Enoc 53:3. Entonces, aquí sí se menciona a Satanás en el libro de Enoc. Ahora, esto empieza a ver, yo no, la verdad es que no sé si esto ya lo habrás hablado, ¿no?, en cultura teológica. Recuerden todos los que están conectados que comúnmente los jueves, este jueves fue una excepción por un tema personal de Jorge, que no ha tenido tiempo para poder hacerlo, pero comúnmente los jueves en este horario está José y está Jorge tratando temas que tienen que ver con la teología, con la interpretación de los textos bíblicos y demás. Así que recuerden meterse en la página de Cultura Teológica. Ahora, a ver, el libro de Enoc, ¿no?, y su referencia al mundo angelical, ¿no?, la importancia que le da a los ángeles, como vos bien decías hoy y demás,
nos proporciona luz en determinados aspectos con respecto a, ejemplo, la caída de estos ángeles, pero también abre una serie de preguntas que no sé si puede llegar a contestarlo. Uno muchas veces en la especulación o limitándose a lo que el texto bíblico solamente enmarca, uno puede llegar a construir casos donde Satanás desde el principio, ¿no? o desde allá por el Edén, ya tenía un ejército angelical, donde ya había caído Satanás con todos los ángeles que lo habían acompañado y demás. Pero este texto nos parece mostrar algo completamente distinto, donde estos ángeles caen no por una directa influencia o por lo menos de forma explícita, el texto no lo dice, de Satanás a estos ángeles, sino estos ángeles parecen haber sido una caída paralela, ¿no? Es sumamente llamativo y yo no sé si vos tenés las respuestas, pero a mí me genera un montón de más preguntas. Sí, este es un tema interesantísimo. Yo quisiera decirte, Santiago, que con respecto a estos ángeles de Génesis capítulo 6, yo considero que esta es una segunda caída de ángeles totalmente ajena a la caída de Satanás. No, eso sí quiero aclarar, no porque el libro de Enoc lo diga, porque así lo presenta el libro de Enoc, pero mi postura no depende del libro de Enoc, sino depende de la misma Biblia. Te voy a decir por qué. Porque esto es algo interesante, lo que yo estoy tratando de ser muy insistente en este tema. El libro de Enoc intenta contestar cosas que no había respuesta. Es hasta el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo nos permite, nos abre el velo para comprender bien este texto de Génesis 6. Ahora te digo otra vez, ponte en los zapatos de un judío. ¿Qué piensa un judío acerca de esto? ¿Cómo puede llegar a una conclusión sólida con respecto a esto si no hay otra parte del libro del Antiguo Testamento que mencione otra vez esto? Este tema lo vuelve a mencionar Judas y lo vuelve a mencionar Segunda de Pedro. Mira lo que dice Judas 1:6, dice, y los ángeles que no guardaron su estado original, la Reina Valera traduce dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. El versículo 6, el sujeto plural es los ángeles. Y mira lo que dice el 7, así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Entonces, Judas 1:6 y 7 y 8 nos está enseñando que estos ángeles quisieron fornicar al igual que los de Sodoma y Gomorra. Esto se está refiriendo cuando dos ángeles visitaron a Lot y los ángeles los sodomitas sabían que eran ángeles de Dios y le dijeron a Lot, sácalos porque queremos acostarnos con ellos. Ahí los sodomitas quisieron participar de una carne diferente, porque Primera de Corintios capítulo 15 dice que no toda carne es igual, una es la carne de los cuerpos celestiales y otra es la carne de los cuerpos terrenales. Entonces dice la Biblia que estos ángeles quisieron pecar de la misma manera. Esta es una cita directa de Génesis capítulo 6 y mira lo que dice que Dios los guardó en prisiones oscuras, pero hay un tema más interesante y es que dice que estos ángeles no guardaron su estado original o no guardaron su dignidad. Te hago una pregunta, si hubieran sido ángeles caídos, de los ángeles que cayeron con Satanás, ¿qué dignidad les queda? No pueden ser ángeles, no pueden ser ángeles caídos. Y también, ¿por qué Génesis les llamaría hijos de Dios? Si ya estaban caídos. Entonces, no hay duda alguna de que esto es una segunda caída. Y lo interesante es que la otra cita cruzada de este versículo, que es Segunda de Pedro 2:4, nos dice qué pasó con estos ángeles, porque si bien hoy en día sabemos que los ángeles caídos están en el mundo y reinan sobre las naciones, algunos de ellos, como principados, potestades y todas estas cosas, lo cierto es que estos ángeles que cayeron, Santiago, en Génesis capítulo 6, no están libres, están en un lugar que se llama el Tártaro. Dice así Génesis 2:4, Segunda de Pedro 2:4, dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Sabemos que estos ángeles no pueden ser los ángeles que cayeron, porque los ángeles que cayeron están en el mundo, pero estos ángeles dice que fueron encerrados en el Tártaro y Judas
decía que los ángeles que fornicaron fueron encerrados en prisiones oscuras. Entonces, yo en lo personal, Santiago, concluyo de que la Biblia nos está aquí aclarando de que hubo una segunda caída de ángeles. Y esto, Santiago, no nos debe de asustar, porque a veces pensamos, por ejemplo, que los ángeles son perfectos, pero la Biblia dice claramente, por ejemplo, en Job, dice la Biblia que Dios no confía completamente en los ángeles y que aún encuentra necedad en los ángeles. Así dice la Biblia literalmente en Job. No sé si contesté tu pregunta. La contestaste y a la conclusión que llego es que, a ver, cuando vieron de que muchas veces nosotros nos encontramos, con líos en la iglesia, mirá lo que pasó con este, miralo. En el cielo seguramente también hay sus líos, al parecer, ¿no es cierto? Los ángeles también parece que se las mandaban. Y bueno, esto es lo que a nosotros nos queda en el relato y con un poco de gracia y demás, es sumamente llamativo y necesitamos aprender mucho más de todo esto que tiene que ver con el mundo angelical y demás. José, a ver. Perdón, sí. Nada más quisiera apoyar para ser bien bíblico en lo que digo. Job 4:18, para los que están apuntando, dice Job 4:18, he aquí en sus siervos no confía, el contexto son los ángeles, y dice, y en sus ángeles nota perversidad. Los ángeles no son perfectos, los ángeles se equivocan, los ángeles están aprendiendo de Dios, ellos no todo lo saben, no todo lo ven, y entonces no nos debe asustar de que hubo una segunda caída de ángeles. Así, toma mate, diría mi abuela. Toma mate, ahí, en la cara nomás. A ver, para ir concluyendo ya con el tema, José, anda pensando ahí la resolución, ahí la conclusión. Me gustaría mandar algunos saludos. Recordarles a todos los que están del otro lado que si quieren más enseñanzas de José, la idea es que puedan sumarse a la página de Facebook Cultura Teológica, en donde él, junto con Jorge Carrillo, están haciendo un trabajo, la mayor parte de las veces es los jueves, que en este horario aproximadamente hacen un estudio bíblico, muchas veces hacen series donde en 2, 3, 4 semanas abordan todo un tema, pero lo abordan de una forma súper profunda y tratando de responder la mayor cantidad de preguntas que muchas veces suscitan. Así que recordá, si querés más tipos de enseñanzas por el estilo, sumate a Cultura Teológica. Por otro lado, recordá, se acaba de subir al canal de YouTube de Rincón Apologético. Viste que Rincón Apologético también tiene canal de YouTube, para que los que no lo sabían. Bueno, te metes ahí en el canal de Rincón Apologético y subimos esta mañana una nueva videoreacción. 34 minutos me llevó ese video, o sea, es bastante larguito, pero trato de abordar lo mejor posible, ¿no? Lo que su servidor va a tratar, va a poder dar, ¿no es cierto? De la mejor manera voy a tratar de abordar el tema de una canción que tiene en YouTube más de 4 millones de reproducciones, se llama Carta a Dios de Green A, y es una canción, ¿no es cierto? De hecho, muy bien hecha en cuanto a lo rítmico, lo profesional y demás, pero donde el autor, mediante una carta, le plantea una serie de problemas a Dios donde él no entiende, ¿no? Las muchas religiones, cuál es la verdad, etcétera, etcétera, la maldad y el sufrimiento en el mundo, el libre albedrío y demás. Bueno, estamos haciendo una video reacción y un análisis de esa canción. Dura 34 minutos, así que sentate ahí con un par de pochoclos y déjanos tus comentarios para ver, a ver, si te gustó o si también quisieras que aborde algún otro tema, canción y demás, como video reacción y análisis. José, para ir concluyendo con este tema de Enoch, a ver, ¿qué nos podría llegar a decir para hacer ahí una conclusión? Bueno, a manera de conclusión, podría decir que nosotros los pastores y maestros no debemos de cometer el error, y esto lo mencionaba en un programa anterior en Rincón, de decirle a la gente que no lo lea porque es satánico. Creo que el libro de Enoch es un importante, como bien lo dijiste, me encantó esa palabra que vos utilizaste, esa expresión, es una buena herramienta apologética para demostrar varias cosas acerca del Mesías con respecto a el tiempo de Jesús, antes del tiempo de Jesús. El libro de Enoch era muy, muy popular. Por ejemplo, se encontraron siete escritos del libro de Enoch cuando se descubrieron los textos del Qumran. Ahí también estaba el libro de Enoch.
Entonces, el libro de Enoch era muy utilizado y no hay razón alguna para que nosotros los cristianos no lo conozcamos. Más bien yo invito a que los cristianos profundicemos en estos temas, porque ¿qué pasa después? Después vas y te encontrás con libros me reservo los nombres, de falsos maestros que quieren enseñar sobre los ángeles, que quieren enseñar marihuanadas, y entonces la gente se va redondita, ¿verdad? Perdona que lo diga así, pero es que, mira, ahora la yo Biblia me dice... quedo con tu frase, se enseñan marihuana. Pero sí, es cierto, es cierto. Es que mira, por ejemplo, esto, la Biblia dice en Pedro que tenemos tenemos la palabra profética más segura a la cual deberíamos estar atentos. Entonces, si tú quieres saber sobre Enoch y sobre los ángeles y los gigantes, primero te invito a que leas realmente lo que la Biblia enseña, porque eso es realmente lo que podemos saber con profundidad de estos temas. Si quieres leer el libro de Enoch, vas a encontrar una buena herramienta de apologética para hablar sobre cosas que se creían en el siglo II, y vas a encontrar algunos detalles interesantes que podemos leer perfectamente. Pero quisiera decir, quisiera recalcar el único versículo que realmente fue inspirado por Dios. Quisiera terminar con esto. El único versículo que fue inspirado por Dios que está en el libro de Enoch es, como lo decía, Enoch 1:9, y quiero leerlo porque lo cita Judas una vez más para terminar con esto. Y es lo siguiente, porque ¿qué podría dejarnos al público el libro de Enoch? Bueno, que el libro de Enoch concuerda en que Cristo viene por segunda vez. Dice, Él viene con gran número de santos para ejercer el juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne por lo que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. Entonces, Enoch, inspirado por el Espíritu Santo, no porque lo diga el libro de Enoch, sino porque nos lo aclara Judas, afirmó que Cristo viene por segunda vez a traer juicio. Y yo quisiera decir a las personas que nos están escuchando, si hay alguien que nos está escuchando y no es cristiano, yo quisiera mencionarle que Cristo va a venir por segunda vez, y Cristo esta vez aparecerá por segunda vez sin pecado. Eso quiere decir que la segunda vez que Cristo aparezca, Él ya no vendrá a morir por los pecadores, sino que Él vendrá a darle el pago de sus pecados y de sus obras a cada uno. Entonces, quisiera decirte que este Mesías de la nación de Israel y de nosotros los gentiles también nos ofrece salvación, porque dice la Biblia que todo aquel que ponga su esperanza en Él, podrá encontrar vida eterna. Entonces, si no eres cristiano y has escuchado hoy sobre esta enseñanza, quisiera decirte que Cristo es el único que nos puede dar vida eterna, y que busques algún lugar donde te puedan hablar de Cristo, pero del Cristo bíblico, del Cristo histórico, y te puedo decir que va a cambiar tu vida. Quisiera terminar con eso. Un saludo a los hermanos y les mando un abrazo y un saludo. Crack, genio. Por las dudas quiero aclarar, si a alguien le resultó chocante la palabra marihuanada, vamos a ponerlo en el contexto, gente que enseña, y ahora quito la palabra marihuanada y digo estupideces, idioteces. Capaz que este tipo de palabra a gente le moleste un poquito menos, ¿sí? Porque hay gente que verdaderamente, como dice José, por causa de la gran ignorancia que muchas veces nosotros tenemos en el pueblo cristiano, de no sentarnos a leer ni la palabra, ni tampoco ubicarnos en el contexto mediante una lectura, ¿no es cierto?, paralela, para saber verdaderamente qué es lo que la Biblia enseñaba, cómo es que los autores pensaban y demás, muchas veces por causa de esa falta de lectura, hay un montón de gente que hoy en Latinoamérica está enseñando estupideces, está enseñando idioteces, y nosotros somos los primeros que los escuchamos. ¿Y eso en qué nos convierte a nosotros? Lo dejo para que cada uno de ustedes saque su propia conclusión. Y si alguien ofende, gracias a Dios Facebook tiene un montón de espacios para que se pueda ver este tipo de enseñanzas. Pero de verdad hay algo que uno siempre tiene que remarcar. La lectura de la Biblia es indispensable, como decía José. O sea, este tipo de lecturas uno no le tiene que tener miedo, y creo yo, y sumo lo que dice José, lo que sí tenemos que, todo tipo de lectura, hacerla mediante la conciencia de saber que nuestra lectura bíblica es lo suficientemente sólida y fuerte en nuestra disciplina diaria
para no caer en confusión, duda, etc. El conocimiento bíblico y nuestra relación con Dios es aquello que va a fundamentar y a consolidar por sobre todas las cosas nuestras ideas y nuestras emociones para que nosotros no caigamos en engaño muchas veces cuando leemos cosas que pueden no llegar a estar en lo correcto. Recuerden, la misma Biblia dice de discernir, ¿no es cierto?, entre las cosas, de separar lo bueno, lo malo y demás. Nosotros tendremos que hacer esa misma labor. José, muchísimas gracias, sos un crack, genio. Dios me los bendiga, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo. Y les mandamos un abrazo a todos los que están del otro lado. Sinceramente, gracias por hacernos el aguante. La verdad es que tenemos más de 130 comentarios, una barbaridad, un montón de gente habiéndonos visto. José, ¿querías decir algo más? Sí, perdona que te atravesé. Aquí en Costa Rica decimos atravesar el caballo. No sé si lo usan allá en Argentina. ¿Qué es atravesar el caballo? Te atravesé el caballo, es como interrumpir. Te interrumpías. Aquí en Costa Rica decimos te atravesé el caballo. Perdona por atravesarte el caballo. Solamente quería decir algo rápido para terminar, ya que veo que mucha gente opinó y esto. Quisiera invitarlos para que en YouTube puedan buscar Iglesia Río de Dios. Ahí tengo muchas conferencias y tengo una conferencia de 1 hora donde hablo del libro de Enoc, que di hace como 2 años, y ahí pueden profundizar un poquito más. También ahí subí hace poco mi última conferencia que se titula Pablo y Juan el Bautista, los dos testigos del Apocalipsis, y quisiera decirles que es una postura teológica que he desarrollado y que me gustaría que ustedes puedan escuchar y me gustaría que la autocritiquen, porque no es que estoy queriendo enseñar esto como dogma, sino la estoy presentando al servicio de la iglesia como una teoría y me gustaría saber qué piensan los cristianos en todo el mundo. Entonces, escuchen esa prédica ahí y me pueden escribir a mi correo que es josecarlo.alpizar@gmail.com y ahí estaré leyendo sus comentarios y también contestando preguntas sobre esa conferencia con mucho gusto. José, gracias. Espero que pronto te volvamos a tener. Vamos a ver el contrato que firmaste con Cultura Teológica, a ver si no es de, ¿cómo es que se llama? Exclusividad. Exclusividad. No, vamos a ver la exclusividad que Jorge Carrillo te quiere dar. Pero bueno, quiero hacer mención al último comentario nada más. Dice así, Sandra Bell, igual, bendecidos desde Alemania. Son las 2:30 de la mañana. Gente de Alemania, a Rincón Apologético va extendiendo sus estacas y hoy llegamos a ese hermoso país. Muchísimas gracias a vos, Sandra, por habernos visto. Dijo Franco López, ¿cómo se llama la iglesia en YouTube, el canal? Nuevamente repetilo, José. Escriban Iglesia Río de Dios. Iglesia Río de Dios. Y ahí José va a estar en sus conferencias. Muchísimas gracias a todos, la verdad, un montón de lindos mensajes, gracias por hacernos el aguante y será bueno hasta dentro de no mucho tiempo. La idea es poder retomar nuevamente las transmisiones en vivo y bueno, dentro de muy poquito van a tener novedades de cosas lindas que se están viniendo, así que muchísimas gracias a todos, nos vemos y será hasta la próxima, futuros apologistas. Chau, chau.